Una vez más, bienvenidos y bienvenidas a Voces Dinamizadoras desde la Ruralidad, un lugar de reflexión crítica sobre la educación en Colombia. Hoy, en este podcast, nos introduciremos en un recorrido por la historia educativa de nuestro país, examinando cómo las pedagogías críticas y decoloniales nos permiten comprender las dinámicas actuales de la educación rural. Reflexionaremos sobre los avances, los desafíos y la importancia de un enfoque valorando la diversidad y las realidades desde las comunidades rurales en Colombia. En este día nos encontramos con John Jairo Macea Otero, quien les habla, y Jennifer Blanco Banquet. Comencemos con un repaso histórico y fundamental para entender las problemáticas educativas de la actualidad. Ahora conversemos un poco sobre la historia crítica del abandono de la educación rural en Colombia. Si echamos un vistazo al pasado, la historia de la educación rural está señalada por un largo proceso de abandono y desatención. Durante décadas, el Estado ha dado prioridad a la educación en las zonas urbanas, abandonando las zonas rurales en un ambiente de vulnerabilidad. En la mayoría de los casos, las escuelas rurales no disponen de recursos básicos como infraestructura adecuada, materiales pedagógicos y formación de maestros especializados. Además, los conflictos armados y la violencia política han complicado aún más el acceso y la calidad educativa en estas regiones. Este abandono no es casual. Tiene raíces históricas en la centralización del poder político y económico de las grandes ciudades, donde se toman las decisiones sobre las políticas públicas. La educación rural ha sido vista muchas veces como un tema secundario, sin reconocer la riqueza cultural y el potencial de las comunidades campesinas. Es necesario hablar de la pedagogía crítica como respuesta. Es importante resaltar que frente a toda esta situación de desatención, emergen las pedagogías críticas como un enfoque que surge como la respuesta a las desigualdades estructurales del sistema educativo. En el contexto colombiano, figuras como Paulo Freire, con su enfoque en la educación liberadora, nos invita a pensar en una educación que no se limite a transmitir conocimiento, sino que promueva la transformación social. La pedagogía crítica no solo cuestiona el contenido de los programas educativos, sino también la forma en que se construyen las relaciones del poder dentro del aula y más allá de ella. Cabe resaltar que las pedagogías críticas se alejan de la visión tradicional de la educación como una simple transmisión de saberes y proponen un modelo más horizontal en el que los estudiantes y las comunidades sean protagonistas de su propio aprendizaje. En el contexto rural colombiano, esto es aún más relevante, ya que permite visibilizar las luchas, las historias y las realidades de los campesinos y campesinas, reconociendo sus saberes ancestrales. Hola, ¿qué tal amigos? Saludos a todos. Muy bien. Mi nombre es Jennifer Blanco, siguiendo esta actividad de voces dinamizadoras desde la ruralidad. Quiero hablarles un poco acerca del impacto de la pedagogía crítica en las comunidades rurales. En este orden de ideas, pues el impacto de la pedagogía crítica en las comunidades rurales colombianas, si bien sabemos, ha sido y ha tenido un impacto significativo, ¿verdad? Esta visión de la educación ha permitido que las comunidades revaloricemos nuestros propios saberes y tradiciones a través de la implementación de metodologías participativas. Se ha logrado pues involucrar a los estudiantes en su proceso educativo
de una manera más activa, de una manera más creativa, fomentando la reflexión crítica sobre el entorno y la posibilidad de incidir en su comunidad. Es importante también señalar que la pedagogía crítica pues no solamente transforma el aula, sino que también contribuye a procesos de organización comunitaria. Stuart Hall está en lo cierto cuando insiste que los educadores también tienen la responsabilidad de brindar a los estudiantes conocimiento crítico, que tienen que estar por delante del conocimiento tradicional. La educación se convierte en un medio para la resistencia, la defensa del territorio y la protección de los derechos humanos. Pues el estudio de Araujo en el 2015 alude que la sociedad requiere maestros completamente comprometidos con la naturaleza humana, que desarrollen habilidades, actitudes, destrezas, acordes a las exigencias del mundo actual, dejando atrás la educación mecánica y tradicional, dando paso a la pedagogía crítica, basada en proyectos como un análisis reflexivo y competitivo para el desenvolvimiento humano. Este enfoque permite que los jóvenes rurales no solamente se preparen para el mercado laboral, sino también para ser agentes del cambio social. Posterior a esto, no podemos olvidar los avances en la educación rural, que a pesar del contexto histórico de abandono educativo, en los últimos años hemos tenido avances muy, pero muy significativos en la educación en las zonas rurales de Colombia. No olvidando que el 9 de diciembre del 2024, el Ministerio TIC lanzó un proyecto piloto para conectar zonas rurales a Internet. De igual manera, implementaron programas como Educación para la Paz. Pues los esfuerzos por mejorar la infraestructura escolar en las zonas más alejadas y la capacitación que se le han brindado a los docentes con un enfoque rural han permitido que más niños y niñas en estas zonas tengan acceso a una educación de calidad. Sin embargo, el desarrollo de tecnologías digitales y la conexión a Internet, aunque aún son limitadas en muchas regiones, han abierto nuevas oportunidades para la educación rural. En norte de Santander, el 6 de diciembre del año 2024, el Ministerio TIC conecta a más de 12.265 hogares y 110 escuelas rurales. Hoy, las comunidades pueden acceder a recursos educativos en línea, colaborar con otros centros educativos y fortalecer su identidad cultural mediante el uso de estas nuevas herramientas pedagógicas. En conclusión, podemos decir que la historia de la educación rural en Colombia refleja un profundo abandono, pero también un potencial de transformación a través de la pedagogía crítica y decolonial. A pesar de los avances, queda un largo camino por recorrer para garantizar que todos los niños y niñas de las zonas rurales tengan acceso a una educación de calidad que valore su identidad y su cultura. Es necesario que sigamos luchando por una educación que no solo se enfoque en el acceso, sino también en la calidad, en la inclusión y el respeto a los saberes ancestrales. Y que las políticas públicas sigan apostando por la educación rural, reconociendo la diversidad del país
como una fortaleza. Este es un llamado a todos y todas las educadoras, estudiantes y comunidades a seguir construyendo juntos una educación más justa, crítica, transformadora y de calidad. Gracias por acompañarnos en este recorrido, en este espacio por la historia crítica de la educación rural en Colombia. Los invitamos a seguir reflexionando sobre estos temas, a cuestionar las estructuras educativas y a seguir luchando por un sistema educativo que valore y respete la diversidad de nuestras comunidades. Hasta el próximo episodio.